Durante siglos, creímos que la vida era un milagro, algo que llegaba como llegaba, con sus dones y sus misterios. Hoy, en un laboratorio de cualquier universidad, basta una célula, una enzima llamada CRISPR y un algoritmo para cortar y pegar el código de la existencia humana. Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Sin embargo, ya está sucediendo. En el futuro cercano, incluso, quizás podamos decidir qué color de ojos tendrán nuestros hijos, o si serán más inteligentes, más fuertes, más resistentes al dolor. Y dentro de este panorama, la pregunta es, ¿qué lugar queda para el misterio de la vida y lo sagrado? ¿Estamos sanando el mundo o perdiendo algo esencial en el camino? Imagina que tienes en tus manos el libro de instrucciones de la vida humana. Durante milenios, ese libro estuvo cerrado. Era solo para lectura. Hoy, por primera vez en la historia, podemos abrirlo, encontrar un párrafo que no nos gusta, borrarlo y escribir uno nuevo. Eso es CRISPR, una herramienta que funciona como unas tijeras moleculares capaces de cortar y pegar fragmentos de ADN con una precisión que habría sido inimaginable para generaciones anteriores. En 2018, un científico chino llamado He Jiankui anunció al mundo que había editado los genes de 2 bebés gemelas para hacerlas resistentes al VIH. El escándalo fue global, no solo por las implicaciones éticas, sino porque confirmó que ya habíamos cruzado el umbral. La edición genética humana ya era una realidad presente. CRISPR, que significa repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente interespaciadas, es básicamente un sistema de defensa que las bacterias han usado durante millones de años para protegerse de los virus. Los científicos han logrado adaptar este mecanismo natural para editar genes humanos con una precisión quirúrgica. ¿Y qué significa esto en términos prácticos? Que podemos eliminar genes que causan enfermedades hereditarias, como la fibrosis quística, la anemia falciforme o la enfermedad de Huntington. Podemos insertar genes que nos hagan más resistentes al cáncer, al Alzheimer, incluso al envejecimiento. De hecho, un estudio reciente publicado en la revista Nature mostró que ya existen más de 40 ensayos clínicos en curso que utilizan CRISPR para tratar enfermedades humanas. Hasta aquí todo bien, pero el tema se vuelve complejo cuando vemos los primeros intentos de usar esta tecnología para modificar rasgos no médicos. En algunos países, las clínicas de fertilidad ya ofrecen servicios de optimización genética que van más allá de la prevención de enfermedades. Altura, color de ojos, capacidad atlética, incluso ciertos aspectos de la inteligencia. Estamos hablando de la posibilidad de diseñar seres humanos como se diseña una casa, eligiendo características específicas según nuestras preferencias. La pregunta que surge naturalmente es, ¿dónde está el límite? ¿Cuándo estamos curando y cuándo estamos simplemente mejorando? ¿Y quién decide qué es una mejora? Como seres humanos, siempre hemos tenido un impulso natural hacia la curación, hacia aliviar el sufrimiento. Cuando vemos a un niño nacer con una enfermedad genética devastadora, nuestro instinto es hacer todo lo posible para ayudarlo. CRISPR nos da esa posibilidad. Podemos literalmente borrar enfermedades que han atormentado a las familias durante generaciones. ¿Cómo podríamos no usarlo? Pero aquí viene la trampa. Una vez que tenemos el poder de eliminar lo que consideramos defectos, ¿dónde ponemos el límite? ¿Es la baja estatura un defecto? ¿Y tener predisposición a la depresión? ¿O ser menos hábil en matemáticas? La cultura moderna nos ha enseñado que la perfección es el objetivo. Vivimos en una época donde filtramos nuestras fotos, donde la cirugía estética es común, donde constantemente nos comparamos con estándares imposibles. ¿Qué pasa cuando trasladamos esta mentalidad a la genética? Un estudio reciente mostró que el 67% de los padres estarían dispuestos a usar edición genética para prevenir enfermedades graves en sus hijos, pero un 23% también la usaría para mejorar la inteligencia y un 15% para cambiar la apariencia física. La eugenesia del siglo XX prometía una raza superior a través de la selección forzada. Hoy, la eugenesia del siglo XXI ofrece algo más seductor: la elección individual. No es el Estado el que decide quién es digno de nacer. Son los padres los que deciden cómo quieren que sean sus hijos. ¿No es esto una forma más sofisticada de la misma obsesión por controlar lo que debería ser un misterio? En nuestra búsqueda de hijos perfectos, podríamos estar perdiendo algo esencial:
La imperfección, la fragilidad, incluso la enfermedad, han sido parte del tejido humano desde el principio. Han inspirado arte, han forjado carácter, han unido comunidades. En el cristianismo, San Pablo escribió: «Mi poder se perfecciona en la debilidad». ¿Y si la imperfección tiene sentido espiritual? ¿Y si al eliminar toda fragilidad, estamos eliminando también oportunidades de crecimiento, de compasión, de trascendencia? Esta pregunta no tiene respuesta fácil, pero nos obliga a reflexionar también sobre qué valoramos realmente como sociedad. ¿Valoramos la diversidad humana o preferimos la uniformidad? ¿Vemos la diferencia como riqueza o como problema a resolver? Ya volveremos sobre este tema más adelante. Ahora me gustaría saber qué piensas tú sobre esto. Si tuvieras la posibilidad de eliminar de tu código genético una característica que has considerado una limitación, ¿lo harías? ¿O crees que esa característica ha sido parte de lo que te ha hecho quién eres? Te leo en comentarios. Llegamos ahora al corazón de todo este debate. Si los seres humanos pueden crear, modificar y rediseñar la vida, ¿qué lugar queda para el Creador? En la tradición judía existe un concepto llamado Tikkun Olam, que significa reparar el mundo. La idea es que los seres humanos no solo están permitidos, sino obligados a mejorar la creación, a sanar lo que está roto, a perfeccionar lo que está incompleto. El Talmud enseña que cuando un médico cura a un paciente, no está interfiriendo con la voluntad divina, está cumpliendo con ella, porque Dios creó tanto la enfermedad como la inteligencia humana para curarla. Pero el mismo Talmud advierte: todo poder que no se somete a la humildad deviene destrucción. Y esa es la línea que estamos caminando, entre la humildad de sanar y la arrogancia de controlar. Porque una cosa es curar la fibrosis quística y otra muy diferente es diseñar bebés con ojos violetas porque nos parece más estético. En el cristianismo encontramos la enseñanza de que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, lo cual incluye la capacidad creativa. Desde esta perspectiva, usar nuestro conocimiento para curar enfermedades y aliviar el sufrimiento no sería una transgresión, sino una expresión de nuestra naturaleza divina. El Papa Francisco, en una encíclica sobre bioética, hace una salvedad muy importante sobre este tema. La técnica separada de la ética difícilmente será capaz de autolimitar su poder. No debemos temer a la ciencia, sino a la ciencia sin conciencia. En otras palabras, CRISPR sin sabiduría espiritual es una herramienta peligrosa, pero el debate no se queda solo en el judaísmo y el cristianismo. Cada tradición espiritual está lidiando con estas preguntas de manera única, y lo fascinante es que no hay respuestas uniformes, incluso dentro de la misma religión. En el Islam, por ejemplo, el concepto de fitra, que se define como la naturaleza esencial dada por Dios, está en el centro del debate. Algunos eruditos islámicos argumentan que modificar genéticamente a un ser humano es alterar la fitra, lo cual sería una transgresión. Otros sostienen que si la modificación alivia el sufrimiento y preserva la vida, está no solo permitida, sino recomendada, porque el Corán dice que quien salva una vida es como si salvara a toda la humanidad. El imam Abdullah bin Bayyah, una autoridad en bioética islámica, explica que curar enfermedades es un deber religioso. De hecho, el Consejo de la Academia Islámica de Jurisprudencia ha emitido declaraciones apoyando el uso de CRISPR para tratar enfermedades. Pero la línea roja está clara. Se puede curar, pero no se puede mejorar lo que Dios creó perfecto. El budismo aporta una perspectiva diferente. En esta tradición, el cuerpo es temporal, un vehículo para el alma. Modificarlo no cambia el karma ni la esencia espiritual de la persona. Lo que importa es la intención detrás de la acción. ¿Editamos genes desde la compasión para reducir el sufrimiento? ¿O desde el ego para satisfacer nuestros deseos de control? El Dalai Lama ha dicho: si la ciencia puede reducir el sufrimiento, entonces debemos usarla. Pero si la ciencia aumenta el sufrimiento, entonces debemos rechazarla. El problema es que CRISPR puede hacer ambas cosas. Puede eliminar enfermedades terribles, pero también puede crear nuevas formas de desigualdad. Puede sanar cuerpos, pero también puede fragmentar sociedades. En el hinduismo, la perspectiva es aún más compleja. El cuerpo es visto como el vehículo del alma, un instrumento temporal para el cumplimiento del Dharma.
Desde esta visión, modificar el cuerpo podría ser aceptable si ayuda al alma a cumplir su propósito. Entonces, ¿modificar el cuerpo altera el karma? ¿Interfiere con las lecciones que el alma vino a aprender? Lo interesante es que estas no son discusiones abstractas. El Vaticano ha establecido comités específicos de bioética que estudian cada avance en ingeniería genética. La Conferencia Episcopal Estadounidense ha publicado documentos detallados sobre CRISPR. Los consejos rabínicos debaten caso por caso las aplicaciones específicas. Y aquí hay algo que me parece crucial. Las religiones no se están posicionando como obstáculos al progreso científico. Al contrario, están tratando de ser fuentes de sabiduría ética para guiar ese progreso. Esto me parece saludable. Muestra que las tradiciones espirituales no son monolitos rígidos, sino organismos que se adaptan y evolucionan frente a nuevos desafíos. Pero también muestra algo más profundo, que las preguntas que plantea CRISPR tocan algo fundamental en la experiencia humana. No se trata solo de ciencia o religión, sino de cómo entendemos nuestra propia naturaleza y nuestro lugar en el cosmos. Esto nos lleva a una pregunta aún más fundamental. ¿Qué significa ser humano si podemos rediseñarnos a nosotros mismos? Durante miles de años, la humanidad ha definido su identidad en parte por sus limitaciones. Somos mortales, frágiles, imperfectos. Estas características no han sido solo obstáculos a superar, sino parte de lo que nos hace humanos. ¿Qué pasa entonces cuando podemos eliminar esas limitaciones, cuando podemos vivir más, ser más fuertes, más inteligentes, más resistentes? ¿Seguimos siendo la misma especie? El filósofo alemán Jürgen Habermas ha advertido sobre lo que él llama el futuro de la naturaleza humana. Su preocupación no es tanto lo que podemos hacer, sino lo que podemos perder en el proceso. Imagina un mundo donde todos los niños nacen con genes optimizados para la inteligencia, la belleza, la resistencia a enfermedades. ¿Seguiríamos valorando la diversidad o todos empezaríamos a parecernos no solo físicamente, sino también en nuestras capacidades? Un estudio reciente en Suecia mostró que los padres que habían usado diagnóstico genético preimplantacional, una tecnología más básica que CRISPR, reportaban niveles más altos de ansiedad sobre la perfección de sus hijos, como si el hecho de haber tenido opciones los hiciera más críticos con el resultado. Y esto me lleva a retomar el misterio de la imperfección. En nuestra cultura tendemos a ver la discapacidad, la enfermedad, la diferencia como problemas a resolver. Pero, ¿y si hay algo más complejo aquí? Temple Grandin, una mujer autista que revolucionó la industria ganadera, ha dicho: "El mundo necesita diferentes tipos de mentes". Su autismo no fue solo un obstáculo que superó, sino parte de lo que la hizo única, de lo que le permitió ver patrones que otros no veían. Su forma diferente de procesar la información la llevó a diseñar sistemas más humanos para el manejo del ganado, cambiando toda una industria. John Nash, el matemático genial que inspiró la película Una mente brillante, vivía con esquizofrenia. Su mente, que algunos considerarían defectuosa, fue la misma que desarrolló la teoría de juegos que revolucionó la economía y le valió un premio Nobel. Su forma única de ver patrones y conexiones, inseparable de su condición, cambió nuestra comprensión de la competencia y la cooperación humana. Stephen Hawking, confinado a una silla de ruedas y sin poder hablar, desarrolló teorías sobre el cosmos que expandieron nuestra comprensión del universo. Su enfermedad neurodegenerativa no le impidió tocar el infinito con su mente. ¿Habríamos corregido todas estas condiciones si hubiéramos tenido CRISPR? ¿Cuántos dones únicos habrían desaparecido junto con las imperfecciones que los generaron? Con esto no intento romantizar la discapacidad o el sufrimiento. Hay enfermedades devastadoras que causan dolor real, y si podemos prevenirlas, deberíamos hacerlo. Pero también hay que reconocer que la diversidad humana, incluyendo lo que consideramos imperfecciones, ha sido históricamente una fuente de innovación, creatividad y comprensión. En este debate también hay otro aspecto que no podemos ignorar: el costo de la perfección. CRISPR no es gratis. De hecho, es extremadamente caro, y esto plantea preguntas profundas sobre justicia y equidad. En Estados Unidos, un tratamiento con CRISPR puede costar entre $500,000 y $2 millones. ¿Qué pasa cuando la perfección genética se convierte en un lujo para los ricos?
Imagina un mundo donde los hijos de familias acomodadas nacen con genes optimizados para la inteligencia, la salud y la longevidad, mientras que los hijos de familias de bajos recursos quedan con la lotería genética natural. ¿No estaríamos creando una nueva forma de desigualdad más profunda y más permanente que cualquier otra en la historia? Algunos científicos han propuesto que CRISPR debería ser un servicio público, como la vacunación. Otros argumentan que el mercado libre eventualmente hará que la tecnología sea accesible para todos. Pero mientras tanto, estamos en una situación donde la edición genética está disponible para algunos, pero no para todos. Y las decisiones que tomemos ahora sobre acceso y regulación podrían definir el futuro de la humanidad. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que CRISPR debería ser un derecho humano universal, como el acceso a la atención médica básica? ¿O es un lujo que las personas pueden elegir pagar si pueden permitírselo? Y si es un derecho, ¿quién debería decidir qué modificaciones son necesarias y cuáles son opcionales? Hace apenas poco más de 2 décadas, películas como Gattaca nos mostraban un futuro donde la genética determinaba el destino social. Parecía ciencia ficción distópica. Hoy, ese futuro está más cerca de lo que nos gustaría admitir. En China, ya existen bancos genéticos, donde los padres pueden elegir entre diferentes perfiles genéticos para sus hijos. En algunas clínicas de fertilidad de Estados Unidos, se ofrecen paquetes de optimización que incluyen resistencia a enfermedades, mejora cognitiva y características físicas específicas. ¿Estamos creando la sociedad que queremos o estamos siendo arrastrados por la corriente de la posibilidad tecnológica sin parar a preguntarnos hacia dónde nos dirigimos? El sociólogo Zygmunt Bauman hablaba de la modernidad líquida, donde todo se mueve tan rápido que perdemos la capacidad de crear estructuras sólidas de significado. CRISPR podría ser el ejemplo perfecto de esto, una tecnología tan poderosa que está transformando la realidad más rápido de lo que podemos procesarla. Pero hay algo aún más profundo aquí. Con CRISPR, no solo estamos decidiendo cómo serán nuestros hijos, sino también cuáles de ellos llegarán a existir. Cuando detectamos una condición genética y decidimos corregirla, estamos esencialmente diciendo que ese niño, tal como habría sido, no debería existir. Es una forma de selección que va más allá de la supervivencia del más apto. Es la supervivencia del más perfecto según nuestros estándares. Esto me recuerda a una conversación que tuve con una madre cuyo hijo tiene síndrome de Down. Ella lo tenía clarísimo. La gente me pregunta si no me habría gustado arreglarlo antes de que naciera, pero yo no veo nada que arreglar. Veo a mi hijo único e irreemplazable. Me pregunto, ¿qué perdemos cuando eliminamos la posibilidad de que ciertos tipos de personas nazcan? ¿Estamos creando un mundo más sano o simplemente un mundo más homogéneo? Y aquí llegamos al kit de este video. ¿Cómo nos manejamos espiritualmente en este mundo nuevo, en esta era de la edición humana? La clave está en entender que CRISPR, como toda tecnología poderosa, es moralmente neutral. Es como un bisturí. Puede salvar vidas o causar daño. La diferencia está en las manos que lo sostienen y, más importante aún, en la conciencia que las guía. En los próximos 10 años, esta tecnología se volverá más precisa, más barata, más accesible. Veremos las primeras generaciones de niños editados llegar a la edad adulta. Seremos testigos de los primeros efectos a largo plazo, tanto milagrosos como aterradores. La pregunta ya no es si deberíamos usar CRISPR, sino cómo usarlo. Y esa pregunta no puede ser respondida solo por científicos en laboratorios, porque sí podemos influir en cómo se usa, en qué valores lo guían, en qué tipo de mundo crea. Y poder hacerlo requiere algo que yo llamo sabiduría tecnológica. La capacidad de usar nuestras herramientas más poderosas con humildad, compasión y respeto profundo por el misterio de la vida. Necesitamos una conversación que incluya voces espirituales, éticas, culturales, porque el futuro de la humanidad no se decidirá solo en los laboratorios, sino en nuestra conciencia colectiva sobre cómo usar este poder. CRISPR podrá cambiar nuestros genes, pero no puede tocar lo que realmente importa. No puede modificar nuestra capacidad de conectar, de comprender, de acompañar, de amar. No necesitamos diseñar al ser humano perfecto, necesitamos aprender a amar al ser humano real. El verdadero milagro no es el control, sino el vínculo.
En un mundo donde podemos elegir todo sobre nuestros hijos, la elección más importante sigue siendo la misma de siempre: elegir el amor por encima del miedo, la compasión por encima de la perfección. Tenemos la responsabilidad de llevar la sabiduría ancestral al futuro genético, asegurar que en nuestra búsqueda de la perfección técnica no perdamos la perfección del amor incondicional. CRISPR hoy nos da el poder de reescribir nuestro código genético, pero nosotros tenemos el poder de escribir nuestro código moral. Y al final, este último es el que realmente determinará qué tipo de seres humanos llegamos a ser. ¿Estamos jugando a ser dioses? Tal vez, pero si lo estamos haciendo, que sea con la humildad de saber que el verdadero poder divino no está en crear la perfección, sino en amar la diversidad.